Innovación en el diseño curricular. Exposición número 2. Buenos días, presentamos la exposición número 2 de la materia Innovación en el diseño curricular del doctorado en educación a cargo de los estudiantes José Cristóbal García, Felipe Cabezas y quien les habla Elizabeth Martínez Aponzá, a la docente Luz Paola Acosta Ramírez. El título de esta propuesta es Ética y Educación Socioemocional, un currículo emergente en el Colegio San Nicolás, Sasaima, Cundinamarca. Cuando hablamos de currículo, muchas veces se reduce a un plan de estudio o a una lista de contenidos. Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, el currículo es una construcción histórica, política y cultural que define qué saberes son legítimos y qué tipo de sujetos es que queremos formar. Continuando con los fundamentos teóricos, en nuestro trabajo tenemos autores como Pinar, en la cual nos recuerda que el currículo no es solo la prescripción, sino la experiencia vivida. Gundy también plantea que no puede percibirse completamente, se construye como praxis. Sin embargo, el currículo contemporáneo enfrenta tensiones. Asimismo, de Alba en cuanto a la legitimidad del saber, para Pinar, refiriendo a las experiencias del educando en relación al currículo, en la cual Gandhi también, Grundy nos dice que abordando el concepto de praxis en cuestionamiento hacia el currículo. Asimismo, Díaz Barrigas con relación a sobrecarga de contenidos. Zabalza nos menciona el abordaje de la rigidez del currículo en tensión y la UNESCO como punto de paradigmático en cuestiones de justicia. Para hablar del contexto rural de Sasaima vamos a hablar de cuatro puntos: brecha, currículo de vida, escuela como eje comunitario, desigualdad y recursos limitados, riesgo de cuantificar lo ético. En este estudio se sitúa en el Colegio San Nicolás en Sasaima, Cundinamarca, un contexto rural donde la escuela es, es un eje central de socialización y proyección de vida, en la cual aquí emerge una brecha clara entre el currículo prescrito y el mundo de la vida del estudiante. Cuando los contenidos son abstractos y estandarizados, pues lo que el aprendizaje pierde el sentido y no se puede evaluar en la empatía con una prueba tipo text ni reducir la, ¿cómo diría yo aquí? La deliberación moral o un promedio de numérico. Por eso el contexto rural no es un escenario secundario, sino que aquí el punto de partida es la innovación. A pesar de que estamos en un contexto rural, pues buscar la forma de innovar en, en el tiempo. Propuesta de transformación. La transformación curricular que deseamos proyectar se organiza en 3 ejes. Primero, deliberación ética situada. Esto quiere decir trabajar dilemas reales del territorio, justicia cotidiana, uso de recursos naturales y convivencia comunitaria. Segundo, conciencia socioemocional y autorregulación. Reconocimiento emocional, toma de perspectiva, gestión de los conflictos. Tercero, ética, vida, ciudadanía y comunidad. Aquí aparece el asunto de la agencia argumentada, acciones en participación comunitaria. Por ende, metodológicamente se propone en este punto situaciones problema in situ en el contexto
para poder ser resueltas desde la argumentación. Por ende, nos aparece la deliberación argumentativa como un aspecto metodológico muy importante. Allí emergen también los diarios reflexivos, como sustento cotidiano de relatos de lo que sucede en la clase cuando se realizan ejercicios de deliberación frente a las situaciones problema. Importancia de los proyectos comunitarios, puesto que allí es el contacto entre el estudiante y su contexto, y portafolios como elemento para llevar a diario el registro de las actividades realizadas. Evaluación. En cuanto a la evaluación, se plantea un sistema mixto. Se mantiene la nota cuantitativa por exigencia institucional. Para esto, los temas procedimentales pueden servirnos, como los registros, los usos de los portafolios, los registros en los diarios, la participación en clase. Pero esto se sustenta en evidencia cualitativa que sea sólida, como rúbricas, autoevaluación y coevaluación. La innovación no consiste en digitalizar el currículo, sino en resignificarlo desde el territorio. Metodología investigativa. Bueno, en cuanto a la metodología, la investigación se enmarca en un enfoque cualitativo con metodología de investigación-acción. En este caso, el docente asume un rol de investigador participante. Para esto se han de utilizar análisis documental, observación sistematizada, diarios reflexivos, rúbricas, portafolios y entrevistas semiestructuradas. Huelga decir que no se busca una generalización estadística, sino una transformación situada. Por ello, el papel del docente como investigador participante es clave, puesto que su enfoque es cualitativo y de un carácter mixto que nos permitirá llegar a una transformación desde el contexto. Conclusión. Este análisis nos permite concluir que la educación socioemocional no puede incorporarse como una ampliación temática, es decir, simplemente anexar a los planes de estudio ya existentes contenidos supuestamente de educación socioemocional, sino que requiere innovar en el currículo de ética, y esto implica decidir qué experiencias consideramos legítimas y qué tipo de sujeto queremos formar, mediado esto por la educación socioemocional. En el contexto rural de Sasaima, integrar la dimensión socioemocional significará formar sujetos capaces de deliberar, autorregularse y actuar con responsabilidad en su comunidad y para su comunidad. Si el currículo define el tipo de sociedad que estamos construyendo, entonces la innovación curricular en ética no es una opción metodológica, es una decisión ética y política. Bueno, finalmente compartimos un poco del mapa conceptual que hicimos en el trabajo escrito, ética, educación socioemocional, un currículo emergente. Tenemos 5 nodos principales. El currículo como ética vigente, ¿cierto? Un currículo que está planteado actualmente y el cual tenemos que intervenir.
currículo de ética actual de la institución. Encontramos también las tensiones del currículo, tensiones que pueden hablar de la rigidez, del asunto de la evaluación, una calificación cuantitativa. También hablamos de los principios de innovación curricular situada, donde hablamos de la praxis, el diseño, la pertinencia y la enseñanza de la ética en el siglo XXI. De allí pasamos a las transformaciones curriculares que queremos proponer. Una ética situada para la ciudadanía del contexto rural, con todos los temas de autorregulación, cuestiones emocionales, argumentación. Y la evaluación de la investigación, que queremos que sea de carácter cualitativo. Y bueno, los invitamos a ampliar el conocimiento en nuestro mapa conceptual. Algunas de nuestras referencias bibliográficas trabajadas en nuestro trabajo escrito y en nuestra exposición. Allí se pueden ampliar. Muchísimas gracias por la atención prestada.